hablar de este tema, para ampliar en relación a lo que será sobre todo la presentación del señor Josep Borrell frente al Europarlamento. Quiero saludar en esta parte del programa a Jordi Cañas, eurodiputado del Partido Ciudadanos, vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria Europea Latinoamericana. Diputado, bienvenido, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y gracias a vosotros. El Parlamento Europeo ha aprobado la convocatoria al señor Borrell ante el Europarlamento para que explique por qué o los pormenores de esta misión que fue enviada a Venezuela. ¿Tiene fecha? ¿Ya está definido el día en que va a presentarse? Tiene fecha, será este miércoles, de aquí 2 días. Este miércoles vendrá por la mañana el señor Borrell a dar explicaciones ante el Parlamento Europeo sobre cuál es el significado de esa misión, no sé si clandestina, pero desde luego no programada por parte del Servicio de Acción Exterior Europeo a Venezuela. Fíjese una cosa, diputado. No sabemos si clandestina, pero por lo menos desconocida ha sido. Y al ser desconocida, yo creo que implica un poco de clandestinidad. Mire, nosotros como diputados europeos y yo como diputado de Ciudadanos dentro del Grupo Renew, los liberales europeos, ya hicimos una batería de preguntas este lunes a Josep Borrell para que nos explicase quién había mandatado esta misión, quién había autorizado esta misión, si había sido comunicada a la Comisión y al Consejo y cuáles eran los objetivos de dicha misión y la agenda especialmente de contactos que se va a tener y especialmente cuál era el objetivo político de esta misión. Porque a nosotros lo que nos preocupa profundamente es qué estaba dispuesto a llegar a negociar el señor Borrell con un régimen ilegal como el del señor Maduro, porque el Parlamento Europeo, yo le hablo como diputado, hasta en 13 ocasiones ha manifestado su apoyo a la democracia venezolana y sobre todo lo que ha manifestado ha sido su apoyo a la Asamblea Nacional y al presidente interino Juan Guaidó como los representantes legítimos de Venezuela. Luego, ¿qué ha ido a negociar el señor Borrell a Venezuela? ¿Con quién y para qué? Y esas son las preguntas que espero que este miércoles nos responda. Usted ha estado a cargo de elaborar, tengo entendido, diputado, la mayor parte de estas preguntas, ¿no? Hay muchas más. Una de ellas, por ejemplo, es saber si el presidente interino de Venezuela, reconocido por el Parlamento Europeo, fue informado de esta misión. Bueno, yo mis informaciones fue que fue informado cuando ya estaba la misión en vuelo. Pero repito, el problema no es si fue informado el presidente Juan Guaidó, que es evidente, en tanto que este Parlamento, el Consejo y la Comisión lo han reconocido como el presidente interino legítimo de Venezuela, sino ¿cuál era el objetivo de esta misión? Mire, a mí me preocupa y nos preocupa especialmente en el Parlamento Europeo y por eso hemos llamado a Josep Borrell a que dé respuesta y explicaciones ante esta Cámara de cuál era el objetivo de esta misión, porque si la misión era encontrarse con miembros de la oposición y con miembros de la Asamblea, con miembros de la Iglesia, con miembros de la sociedad civil y con miembros de la oposición, e incluso con miembros del gobierno ilegítimo, bueno, yo creo que uno no se tiene que reunir con miembros de un grupo de gobierno ilegítimo, pero estaría dentro de un espacio de conocer cuál es la situación. No, es que aquí lo que se ha informado es que la misión iba para decirle al presidente ilegítimo Maduro, al señor Maduro, miembro de presidente de un régimen tiránico en Venezuela, que iban a reconocer su convocatoria de elecciones siempre y cuando la aplazaran en el tiempo. Miren, el señor Maduro no tiene la capacidad para convocar elecciones en tanto que gobierno legítimo. Y por lo tanto, ir a negociar un posible aplazamiento de unas elecciones fraudulentas que tiene como objetivo controlar la única Cámara Democrática que en Venezuela, que es la Asamblea Nacional, y legitimar de esta forma a un régimen dictatorial nos parece un profundo error. Por lo tanto, el señor Borrell tiene que explicar si realmente uno de los objetivos de la misión era convencer a aquel que no podía convocar unas elecciones a que la Unión Europea estaría dispuesta a dar una cobertura a estas elecciones fraudulentas siempre y cuando las aplazara en el tiempo. Eso es lo que queremos que dé respuesta. Yo tengo una opinión al respecto. Y yo sospecho cuál era el objetivo, pero
queremos que lo verbalice el señor Borrell. Ayer por la noche, en la noche europea, nos llegó a las 9 de la noche un resumen de prensa del Servicio de Acción Exterior, dando respuesta a muchas de las inquietudes que se habían manifestado políticamente, muchas de las cuales yo mismo le había manifestado por escrito al alto representante, pero no explicó que estaba dispuesto a negociar con un régimen ilegítimo que esta misma semana había sido acusado de gravísimos delitos de lesa humanidad, de gravísimos delitos contra los derechos humanos, de ejecuciones extrajudiciales. Entonces, en este contexto, ¿qué hace una delegación de la Comisión Europea negociando con un tirano? Es lo que queremos saber. Claro, pero fíjese una cosa, antes de entrar en su opinión, que me interesa muchísimo escucharla, se la voy a preguntar, en relación al señor Borrell, como representante de la política exterior, ¿puede asumir el enviar una misión a negociar con el régimen de Maduro sin que la Comisión Europea lo sepa, sin que el Europarlamento lo sepa, sin que nadie lo sepa, teniendo la Unión Europea una posición asumida o el Europarlamento, que ya ha sido expresada, como usted lo ha dicho, en distintas ocasiones? La pregunta correcta sería, ¿puede el señor Borrell negociar unas condiciones con un gobierno legítimo contrarias a la posición expresada por el Parlamento Europeo por la Comisión del Consejo? Y la respuesta es obvia, no. ¿Puede enviar una misión diplomática? Sí, claro. La pregunta es ¿para qué? Ese es el problema. ¿Para qué? No si puede. Poder, claro que puede. El problema es ¿qué está negociando? ¿Con qué mandato? Porque si ha ido a intentar negociar con un régimen ilegítimo el aplazamiento de unas elecciones fraudulentas, eso no tiene, desde luego, no tiene el apoyo del Parlamento Europeo, porque reiteradamente ha manifestado que su único interlocutor democrático es la Asamblea Nacional y el presidente Guaidó, y desde luego no sabemos si tiene la autorización y la aprobación por parte de la presidenta de la Comisión, la señora von der Leyen. Y es lo que le estamos preguntando. La pregunta es, ¿esto ha sido una decisión unilateral del señor Borrell o ha sido una decisión aprobada por la Comisión y aprobada por el Consejo? Yo, como diputado del Parlamento Europeo, lo desconozco y ese es el motivo por el cual estamos preguntando a ese Borrell. Claro, y lo entiendo perfectamente, pero es importante también saber si la señora von der Leyen, como usted ha dicho, sabía o no sabía. Pero no solo si lo sabe, porque a mí, mire, yo le voy a hablar con sinceridad. Las informaciones que nos han llegado, pero con las cuales yo no quiero inferir una posición política, pero sí nos han llegado, es que ha sido informada cuando la misión ya estaba en marcha. Pero yo no puedo inferir unas exigencias políticas al señor Borrell de unas informaciones que pueden ser ciertas o no. Por lo tanto, le hemos preguntado por escrito, y repito, una cosa es una pregunta en sede parlamentaria con una respuesta oral, pero otra cosa, y aquí en el Parlamento Europeo es especialmente relevante, es la respuesta escrita, es si esta misión estaba mandatada por la presidenta. ¿Por qué? Porque esta no es una misión ordinaria, esta es una misión que dice que, de ser cierto aquello que se está informando o las sospechas que hay de que hay un cambio de posición en cuanto al objeto de la negociación de la Unión Europea, significa un cambio de 180 grados en la estrategia de la Unión Europea. Por lo tanto, más allá de entrar en una valoración sobre si la estrategia es acertada o no, que yo personalmente considero que sería errónea, pero más allá de eso, la pregunta es, esta misión que tenía como objeto aplazar unas elecciones fraudulentas y, por lo tanto, dar legitimidad a la hora de esa convocatoria a un régimen tiránico, ¿está aprobada, impulsada por la presidenta von der Leyen o solo se le comunicó que había una misión que estaba volando a Venezuela para reunirse con la sociedad civil? Esa es la pregunta, porque si la presidenta von der Leyen era conocedora de este cambio de estrategia de la Unión Europea, evidentemente tiene una responsabilidad, en tanto que el Parlamento Europeo no ha mandatado a la Comisión para hacer ese cambio, porque ese cambio significa muchas cosas, significa que se reconoce al régimen como capaz de convocar unas elecciones que no puede convocar. Y que estamos siguiendo una estrategia del régimen que vimos recientemente con la liberación de determinados presos políticos que tiene como objetivo legitimar unas elecciones fraudulentas con una ficción de oposición que se va a presentar dando carta de naturaleza legítima a unas elecciones que son de naturaleza fraudulenta.
Entonces queremos saber si esto está impulsado por la Comisión y por el Consejo. Y es por eso que queremos que Josep Borrell nos lo diga en sede parlamentaria y por escrito, porque eso significaría ponerse de frente a la decisión mayoritaria que el Parlamento Europeo ha reiterado sistemáticamente, que no reconoce a este régimen, y si lo reconoce como tiránico y reconoce como el único representante legítimo a la Asamblea Nacional y al presidente Juan Guaidó como interino. Sí. Ahora, diputado, ante la ausencia de respuesta del señor Borrell, la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arantxa González, ha dicho, estaba leyendo hace unos minutos una declaración, de que el señor Borrell atendía la solicitud del grupo de contacto. Pero es que entonces la ministra de Asuntos de España sabe más que el resto o los diputados del Parlamento Europeo. Mire, yo le digo, yo soy diputado español en el Parlamento Europeo. Pero yo quiero que el alto representante de la Unión Europea actúe como alto representante de la Unión Europea y no como ministro de Exteriores del Gobierno de España. Se lo digo como diputado español. El Gobierno de España puede tener la estrategia con el Gobierno Maduro que considere. Yo haré una valoración política de ello. Pero el señor Borrell lo que no puede es convertirse en el ministro de Exteriores del señor Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno de España, porque eso sería alterar su responsabilidad. El señor Borrell tiene que entender que a quien debe responder frente a sus actos y sus decisiones es al Parlamento Europeo y a la Comisión y al Consejo. Y si está intentando hacer una propuesta política que excede el mandato que este Parlamento y la Comisión y el Consejo le ha dado, lo que está es violando un principio que es el del respeto democrático. Por lo tanto, yo lo que diga la ministra de Asuntos Exteriores español, como español, me parece fenomenal, pero el grupo de contacto le ha dicho eso. Pero es que el grupo de contacto no mandata al alto representante de la Unión Europea, porque que yo sepa no es el representante del grupo de contacto, es el alto representante de la Unión Europea, y a quien debe rendir cuentas no es ni a la ministra de Exteriores del Gobierno de España ni al grupo de contacto, sino a la Comisión, al Consejo y especialmente al Parlamento Europeo, que es del que emana la soberanía del conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea. Diputado Cañas, ¿por qué este manto gris, por decirlo de alguna manera, este manto de grises sobre esta misión enviada por el señor Borrell, sobre este trámite? Mire, yo le voy a intentar ser muy sincero. Las negociaciones diplomáticas se mueven siempre en la parte, digamos, no visible de la acción política. Requiere, por su propia naturaleza, de un espacio de grises, como usted decía, ¿no? Si el tema no está en si se negocia de esa manera, el tema está en qué se negocia. Sí. Si el problema no está en que hay determinadas negociaciones que requieren estar fuera del foco de los medios de comunicación o del análisis político. Siempre y cuando el mandato de esa negociación sea el que se ha aprobado democráticamente. Es decir, si hoy usted le digo, mire, usted tiene que negociar con X sobre estos principios, es natural que nos esté explicando permanentemente qué se está negociando y con quién. El tema está en que usted esté negociando aquello que yo no le he dicho que negocie. El problema aquí es que tenemos la duda razonable, es que el señor Borrell está intentando llegar a acuerdos con un régimen tiránico de espaldas a la decisión que este Parlamento ha tomado repetidamente. O sea, ese es el drama. No es que haya una misión más o menos secreta o que haya contactos que no sean especialmente públicos. No. El tema está en qué se está negociando en esos contactos. Porque si lo que se está negociando es contrario a la posición que este Parlamento ha manifestado sistemáticamente, que es de apoyo a la democracia en Venezuela, entendiendo que el interlocutor legítimo es la Asamblea Nacional y el presidente interino, y se está negociando, dando carta de naturaleza a un gobierno ilegítimo, eso está yendo en contra. Y ese es el motivo de la duda y el motivo del análisis y de la petición de explicaciones al ministro Borrell, al alto representante Borrell. No es el hecho que se esté negociando, sino qué se está negociando. Claro. Porque si lo que se está negociando es contrario a lo que está determinado desde aquí, pues está yendo más allá de sus atribuciones y por lo tanto tiene que tener una responsabilidad política al respecto.
Y por eso le digo que es muy relevante saber si eso está informada von der Leyen, porque si está informada y es conocedora y lo ha aprobado, también se está manifestando en contra de la decisión de este Parlamento y por lo tanto también tendrá que dar explicaciones aquí. Claro. Ahora, lo que se estaría negociando, habrá que esperar una respuesta del señor Borrell para saber exactamente, pero si uno toma, es decir, si uno hila declaraciones, lo que ha dicho Enrique Capriles, por ejemplo, hace un par de semanas que la Unión Europea tendría que jugar un papel importante en este proceso electoral del mes de diciembre. Lo que ha dicho la misión que fue a Venezuela para negociar una postergación de elecciones, porque se supone que teniendo una postergación vamos a tener garantías. Ayer el propio Capriles dice que ya no va a elecciones porque no hay garantías. ¿Cuál puede ser la consecuencia política? Porque aunque no se haya dicho, uno puede suponer perfectamente que lo que se estaba negociando era posponer el proceso electoral, o como dicen otros, lanzar un salvavidas al régimen de Maduro. Pues mire, eso es lo que queremos saber. Repito, mire, para que nos entendamos. En principio, el señor Borrell no tiene la legitimidad ni tiene el mandato democrático para negociar con el régimen del señor Maduro. Pero usted imagínese que el señor Borrell viene a este Parlamento y dice, mire, yo tengo una hoja de ruta para intentar resolver la situación política en Venezuela que pasa por llegar a un acuerdo entre la Asamblea Nacional y el régimen del señor Maduro para organizar unas elecciones democráticas. Y para eso, dado que el control de facto del poder en Venezuela lo tiene un régimen ilegítimo, aunque la autoridad la tenga la Asamblea Nacional, pero el control del territorio, los recursos, el ejército, la policía, la tiene un régimen dictatorial, vamos a intentar llegar a un acuerdo en el cual todo el mundo se ponga de acuerdo para organizar unas elecciones democráticas, que pasarían por liberación de todos los presos políticos, cese de la persecución a los disidentes, acceso a los medios de comunicación de una forma absoluta de los partidos políticos, final del control de los partidos políticos por parte del régimen, un tribunal electoral homologable internacionalmente, es decir, una serie de condiciones. Y después una misión electoral de la Unión Europea y de la OEA que durante el tiempo que haga falta, 6 meses, un año, prepare las condiciones para que hubiese unas elecciones libres y democráticas. Entonces habría un debate político aquí donde algunos podríamos decir si estamos de acuerdo o en desacuerdo. Pero sería con una hoja de ruta donde habría unos principios que intentasen acercarse a unas elecciones democráticas, es decir, cese de la represión, libertad de los presos políticos, los partidos políticos siguen control del régimen de Maduro, un acceso a los medios de comunicación, recursos para que la oposición pudiese hacer su campaña. Eso, sin eso, no solo es que la Unión Europea mande una misión electoral de aquí a 6 meses o de aquí a un año, es que si no hay unas condiciones democráticas, si no se cierran los centros de detención irregular, si no se deja de perseguir a los disidentes políticos, si no se permite a la oposición hacer su trabajo, si no se liberan a los presos políticos, si no hay un acceso a los medios de comunicación democráticos, si todo eso, no puede haber unas elecciones democráticas. Un régimen dictatorial no puede organizar unas elecciones democráticas a no ser que haya un acuerdo conjunto de la oposición y el régimen y una supervisión y organización por parte de unas organizaciones internacionales. Pero eso no es lo que está encima de la mesa, o como mínimo no es lo que se ha puesto a debatir para recibir la aprobación de este Parlamento y de la Comisión. Repito, si eso fuese así, podríamos debatir si esa es la vía, pero eso exigiría unos compromisos de liberación de presos políticos, lo que le estaba diciendo. ¿Eso está encima de la mesa? No, se está hablando simplemente de prolongar 6 meses unas elecciones que un gobierno ilegítimo ha convocado con la intención de controlar el único órgano democrático que hay en Venezuela, que es la Asamblea Nacional, para poder legitimarse, blanquearse y quitar el único elemento que le está haciendo una presión internacional. Entonces, claro, sobre eso no podemos llegar a un acuerdo con el señor Borrell, porque si quiere eso tiene que explicar y poner unas condiciones que todos aceptemos para garantizar que esas elecciones sean realmente democráticas, porque si no, no sirve de nada. Claro. Y eso requiere que haya un concurso de la oposición y una aprobación del conjunto de la oposición y unos compromisos por parte del régimen de avanzar en eliminar todos aquellos obstáculos que pueden hacer posible unas elecciones democráticas. Pero es que no estamos en ese debate, podríamos estarlo.
Y sería bueno que si fuese así, se pusiera encima de la mesa. Y después dejemos trabajar a todo el mundo. Pero lo que no se puede hacer es unilateralmente, sin consultarlo, Claro. ponerse a negociar con un régimen que haga como con unas elecciones con el único objeto de controlar la única institución que no tiene controlada, para blanquear y que ha hecho unas acciones que tienen como objetivo legitimar y blanquear unas elecciones fraudulentas. Es lo que no podemos permitir. Una última pregunta, diputado Cañas. ¿A qué consecuencia política podría enfrentarse el señor Josep Borrell de haberse extralimitado en sus funciones? Si el señor Borrell obtenemos pruebas fehacientes de que ha tomado una iniciativa política que se opone al consenso que este Parlamento ha demostrado sistemáticamente en apoyo a la democracia en Venezuela, a la Asamblea Nacional y al presidente interino Guaidó como representantes legítimos, y se demuestra que ha negociado unas condiciones para realizar unas elecciones fraudulentas en Venezuela, tendría que enfrentarse evidentemente a una petición de dimisión. Quiero agradecer a Jordi Cañas, eurodiputado del Partido Ciudadanos y vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria Europea Latinoamericana. Gracias por estar con nosotros y hablar de, bueno,